realmente han ocurrido cosas que llaman la atención y uno, bueno, preocupado siempre por hacer comentarios que puedan ayudar a llevar un poco de luz en algunos casos o a establecer las críticas de manera responsable para que el camino que se tome en cualquiera de los temas realmente sea el que más le convenga al interés nacional. Está sobre la mesa y en el Congreso Nacional la discusión de la reforma laboral. Ayer en el desayuno que se realiza con frecuencia el Listín Diario estuvo invitado el ministro de Trabajo. Y una publicación que ocupó la primera plana del periódico fue lo que declaró precisamente el ministro Miguel de Camp, indicando que esperaba que se aprobara el Código de Trabajo nuevo, la reforma laboral, sin problema porque ya existía un consenso en un 98%. Pero después de esto comenzaron a surgir comentarios de sectores empresariales que definitivamente no concuerdan. Ustedes saben que en Dominicana se ha manejado mucho el tema de los acuerdos tripartitos, empresa, trabajadores, sindicatos, y entonces siempre se le dio importancia y prestancia a esos acuerdos, aunque el tema sindical en el país ha ido decayendo fuertemente. Y realmente hablar de representatividad, cuando ni siquiera en el Congreso se tiene representatividad, yo creo que tampoco en los gremios. Entonces, nosotros decimos, ¿pero consensuado de qué? Fíjense que con estos temas los mismos empresarios se quisieron adherir a la propuesta que también había hecho el mismo periódico de la concordia, un pacto de concordia nacional. Y nosotros, viendo los intereses envueltos con el tema de la reforma laboral, reforma fiscal, decimos, concordia, pero que la cruz vaya a casa ajena. Ahora el CONEP y otros sectores empresariales dicen claramente que no están de acuerdo con que no se quite la censatía en esa reforma laboral y que van a plantearlo en esas reuniones que se van a sostener en el Senado de la República para tales fines. Pero también, si uno piensa un poquito, lo que se ha denominado como una caracterización de los grupos de interés que tienen fuerza en la actual gestión del cambio, algunos expertos en política han dicho una plutocracia, los popis. Y nosotros preguntamos, bueno, una plutocracia y la reforma laboral. Y entonces vemos que hay una serie de cambios que se estarían introduciendo o que se han dicho, ¿verdad? Hay que ver cómo queda al final, porque en el camino siempre sucede de todo. Pero una de las cosas que se criticó, que se comunicó, que está incluida ahí, es el tema del derecho sindical. El hecho de que si un empleado se suma a una huelga, es castigado. Y si es así, uno puede preguntarse cuál será la verdadera defensa que va a tener un trabajador, que tanta credibilidad puede haber en un acuerdo tripartito, si el derecho sindical, si el derecho de asociación, del cual nace ese derecho sindical, pues se coarta. Pero por otro lado, uno puede preguntarse, pensando en los intereses, en los grupos de interés que siempre están alrededor del sector empresarial y que constituyen ese fenómeno de la plutocracia,
es la productividad, la rentabilidad, el hacer dinero, y eso es lógico. Una empresa no se funda ni se sostiene con la idea de ser filantrópica, sino con la idea de producir riquezas. Pero, basado en ese mismo criterio, todo lo que signifique ahorro de costos le incrementa la productividad, le incrementa las riquezas a los dueños de las empresas y por lo tanto tratan de evitarlo o de eliminarlo. Y por esa misma razón, entonces, el tema de la cesantía es un tema sensible que lamentablemente tiene los dos filos, porque puede perjudicar a los trabajadores si se elimina, pero también perjudica a los empresarios si no se elimina. Y nosotros nos preguntábamos, si se elimina la cesantía, ¿cuántos robots un empresario puede comprar? Porque tenemos ahí ese denominador común de la inteligencia artificial. Y es evidente que los procesos internos de las empresas podrían cambiar, podrían simplificarse, podrían agilizarse, y con esa agilización, eficientización, pues evidentemente que no van a requerirse el número de empleados que se tiene en un momento dado, y eso podría traer como consecuencia una reducción de personal. Entonces, sin cesantía no habría que honrar ese pasivo laboral, habría más capital líquido para poderlo utilizar en otras cosas, y es evidente que uno de los temas que siempre se están debatiendo y están sobre la mesa de cualquier empresario es la renovación tecnológica para la mejora de la productividad, que en este caso el punto que se pone sobre la mesa, que es el que está de moda, pero es el que está también haciendo una disrupción a nivel mundial, es la inteligencia artificial, la posibilidad de utilizar robots, incluso en los ambientes de oficina. Y entonces, si esa cesantía se elimina, yo me pregunto, ¿cuántos robots se podrán comprar? No sé a cuánto asciende el pasivo laboral de las grandes empresas, pero es un dinero que estaría ahí disponible para esos fines. Pero también hay que tener presente que las leyes no son retroactivas. Eso significa que si se elimina la cesantía, no significa que se elimina el pasivo laboral acumulado a la fecha de promulgación de la ley. Habría que liquidar a todo el personal. Todas las empresas tendrían que liquidar al personal y a partir de la fecha, entonces, de esa liquidación, comenzar desde cero sin que exista una nueva acumulación de pasivo laboral con ese tema de la cesantía. Pero es un tema muy delicado que ha sido lo que ha mantenido, digamos que el desacuerdo entre las partes. Y en ese sentido no se puede negar que las confederaciones relacionadas con los sindicatos que supuestamente defienden los intereses de los trabajadores han estado haciendo su papel porque han mantenido sólidamente la posición de que no están de acuerdo con la eliminación de la cesantía. Pero en esta misma sombrilla de lo que es la reforma laboral, hay un tema que está afectando a todo el mundo y que afecta a las distintas actividades económicas que puedan existir en las principales ciudades del país donde existe un caos en el tránsito. Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo es evidente la existencia de un gran caos en el tránsito y ya hoy se estaba planteando como una de las medidas que se podrían tomar es que existan diferentes horarios de trabajo para evitar precisamente que todo el mundo vaya al mismo tiempo a utilizar esas mismas avenidas que son las más grandes y las más rápidas, pero que son las que se están entaponando. Imagínese usted qué pasaría con las calles periféricas mucho más estrechas y con un tránsito mucho más lento. ¿Qué podría ocurrir? Pero el tema del cambio de horarios para que un grupo de empleados pueda entrar a una hora y otro a otra, no sé si se estaría pensando
en una discriminación por tipo de negocios y que los negocios de tal tipo entren a una hora y los negocios de otro tipo entren a otra hora, dando un margen de una hora aproximadamente, para que entonces todo el mundo comience a llegar un poco más temprano, o sea, pueda llegar más puntual a sus actividades formales. Pero esto crea una situación a nivel nacional, porque no solamente los procesos de trabajo podrían obstaculizarse dentro de las empresas mismas, o los cumplimientos, las promesas que se hacen a los clientes o que han hecho otros suplidores. Esto implicaría una adaptación general de todos los procesos y de todos los bienes y servicios que se ofrecen o que se reciben para poderlos procesar a tiempo y poder cumplir entonces con los requerimientos del cliente en cualquiera de las vías. Este es un tema que yo creo que se tendrá que revisar bien. Hay países que se van a otro tipo de modelo porque con el crecimiento vehicular en el país y en esos países también, sabemos que hay viviendas, hay hogares que tienen un par de carros, hasta 3 carros a veces. Entonces, si las placas son pares o impares, se ha utilizado ese criterio en algunos países y han dicho, bueno, los lunes salen a la calle los carros impares, los martes los pares. Esto obligaría a buscar la flexibilidad para que en aquellos hogares donde hay 2 vehículos se tenga la posibilidad de que si ambos vehículos, por ejemplo, tienen el mismo terminal par, uno de los dos pueda cambiarse y se le pueda cambiar la placa. Quizás, ¿verdad? Habría que ver lo que eso significa burocráticamente hablando, por una placa impar. Entonces esa casa tiene 2 vehículos, uno con placa par y otro con placa impar, y no va a tener que limitarse para poder asistir a sus actividades normales, asistir al trabajo, etcétera. Y tampoco va a tener que pedirle ayuda a un vecino, a un amigo, que tenga una placa distinta a la que posee, para entonces poder cumplir con estos requerimientos y estas obligaciones de trabajo y de actividades productivas que la gente tiene. Creemos que con el gran tema que quisimos abordar de la reforma laboral, pues hemos agotado algunos elementos que deben considerarse, porque al fin y al cabo, lo importante de todo esto es que tanto los empleadores como los trabajadores se puedan sentir a gusto, porque si el ambiente laboral no es adecuado, definitivamente que la productividad país, además de la productividad empresa, puede caer.